Buenas noches a todos. Espero que hayan pasado un buen día, una buena semana. Estamos en viernes, finalizando la semana. El día de mañana vamos a contar con la compañía agradable del doctor Salvador Tomasini en nuestra sesión sabatina. Pero hoy vamos a abordar un tema que es muy relevante porque se presta a muchas confusiones y es la continuación de el último numeral que leímos, que fue el 98, que de ahí hacia atrás recordarán ustedes que hemos ido revisando, conociendo este proceso, esta experiencia tan fuerte que vivió Luisa Picarreta de enfrentarse con demonios, ahora sí como dijéramos, demonios de carne y hueso, por llamarlo de alguna manera, aunque sabemos que ellos no tienen carne. Pero todo tiene una razón de ser. Al principio Jesús solamente le dice que es para purificarla, pero ahora vamos a conocer realmente cuál fue la razón por la cual Jesús quiso someterla a este proceso, a esta prueba tan dura. Entonces, sin más ni más dilación, vamos a pedirle a nuestra lectora oficial, que es Lupita Rasegui, no sé si se pronuncia bien así, Rasegui o Rasegui, aunque creo que no está todavía conectada. No la veo por aquí. Bueno, si no puede Lupita, pues no sé, vamos a tener que buscar a un bateador emergente de Lupita. Perdón, aquí estoy, perdón. Aquí Perdón, está aquí Lupita. Mira. estoy, sí. Sí. ¿Sí pronuncié bien el apellido? ¿Rasegui o Rasegui? Rasegui está bien, Rasegui. pero sí. Muy bien. Pues entonces vamos a iniciar, si nos haces favor, Lupita. Por aquí hay un mensaje de alguien que dice, no escucho nada, pero entonces yo pienso que ha de ser un problema de la computadora de la persona, porque creo que todos ustedes sí escuchan bien, ¿verdad? Sí, El resto del grupo. Sí, yo sí escucho bien. sí, Entonces, Sí, 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 también. muy bien. Yo también. Excelente. Entonces vamos También yo. a iniciar con este numeral 99 y te voy a decir, Lupita, hasta cuál vamos a Yo revisar el también. día de hoy. Yo perfecto. también. Será del 99 hasta, hasta el 109. Ok, Vamos a leer del 99 al 109 y posteriormente vamos a dedicarnos a meditar, extraerle todo el jugo a esta lectura tan profunda que vamos a revisar en esta ocasión. Adelante, muy Lupita. bien. Finalmente, una fea tentación que me duró poco fue que debido al contacto continuo por cerca de 1 año y medio con los tan feos demonios, yo debía quedar encinta y parir luego un pequeño demonio con cuernos. Mi fantasía crecía tanto que yo me veía delante una confusión horrible por lo que se habría dicho de mí por tan espantoso suceso. Después de cerca de 1 año y medio de esta lucha, finalmente terminaron las crueldades de los demonios y comenzó una vida toda nueva. Pero los demonios no dejaron de molestarme de vez en cuando, pero no eran tan frecuentes, no tan feroz la batalla, y yo me acostumbré a despreciarlos. La vida nueva que comenzó fue en la casa de campo llamada Torre Disperata. Un día en que más que nunca había sido atormentada por el demonio, tanto que sentí perder las fuerzas y desmayar. Por la tarde, mientras así estaba, sentí venirme una cosa mortal.
y perdí los sentidos. En este estado vi a Jesucristo rodeado de muchos enemigos, quien lo golpeaba, quien lo abofeteaba, quien le clavaba las espinas en la cabeza, quien le rompía las piernas, quien los brazos. Después que lo redujeron casi en pedazos, lo pusieron en los brazos de la Virgen, y esto sucedía un poco lejos de mí. Después que la Virgen Santísima lo tomó entre sus brazos, se acercó a mí y llorando me dijo: hija, mira cómo es tratado mi hijo por los hombres. Las horribles ofensas que cometen jamás le dan tregua. Míralo cómo sufre. Yo trataba de verlo y lo veía todo sangre, todo llagas y casi despedazado, reducido a un estado mortal. Sentía tales penas que hubiera querido morir 1000 veces antes que ver sufrir tanto a mi Señor. Me avergonzaba de mis pequeños sufrimientos. La Santísima Virgen agregó, pero siempre llorando: Luisa es escogida como víctima. Confesores, acércate a besar las llagas de mi hijo. Él te escoge como víctima, y si tantos lo ofenden, tú, ofreciéndote a sufrir lo que él sufre, le darás un alivio en tanto sufrir. ¿No lo aceptas? Yo me sentí tan aniquilada, que me veía tan mala, como lo soy todavía, e indigna, que no osaba decir sí. Mi naturaleza temblaba. Me sentía tan débil por las penas pasadas que apenas me quedaba un hilo de vida. Además, no sé cómo, de lejos veía a los demonios que alborotaban tanto, hacían mucho ruido, y veía que todo lo que había visto que le habían hecho al Señor, debían hacérmelo a mí si lo aceptaba. En mí misma sentía tales penas, dolores, estiramientos de nervios, que creí que dejaría la vida. Finalmente me acerqué y le besé las llagas. Parecía que al hacerlo aquellos miembros tan lacerados se curaban, y el Señor, que antes parecía casi muerto, empezaba a reanimarse a nueva vida. Internamente recibía tales luces sobre las ofensas que se cometen, atracciones para aceptar ser víctima, aunque debiese sufrir 1000 muertes, porque el Señor todo merecía, y que yo no podría oponerme a lo que Él quería. Esto sucedía mientras estábamos en silencio, pero aquellas miradas que mutuamente nos dábamos eran tantas invitaciones, tantas saetas ardientes que me traspasaban el corazón. Especialmente la Santísima Virgen me incitaba a aceptar. Pero ¿quién puede decir todo lo que pasé? Finalmente, el Señor, mirándome benignamente, me dijo: tú has visto cuánto me ofenden y cuántos caminan por los caminos de la iniquidad, y sin advertirlo se precipitan en el abismo. Ven a ofrecerte ante la divina justicia como víctima de reparación por las ofensas que se hacen y por la conversión de los pecadores, que a ojos cerrados beben en la fuente envenenada del pecado. Un inmenso campo se abre ante ti de sufrimientos, sí, pero también de gracias. Yo no te dejaré más, vendré en ti a sufrir todo lo que me hacen los hombres, haciéndote participar de mis penas. Como ayuda y consuelo te doy a mi madre. Y parecía que me entregaba a ella, y ella me aceptaba. Yo también me ofrecí toda a él y a la Virgen, dispuesta a hacer lo que él quería, y así terminó la primera vez. Después de que me recobré de aquel estado,
Sentía tales penas, tal aniquilamiento de mí misma, que me veía como un miserable gusano que no sabía hacer más que arrastrarse por tierra, y decía al Señor: ayuda, tu omnipotencia me aterra. Veo que si tú no me levantas, mi nada se deshace y va a dispersarse. Dame el sufrir, pero te ruego que me des la fuerza, porque me siento morir. Y así empezó un alternarse de visitas de nuestro Señor y de tormentos por parte de los demonios. Por cuanto más me resignaba, tanto más aumentaba su rabia. Pocos días después de lo dicho anteriormente, sentí de nuevo perder los sentidos. Recuerdo que al principio, cada vez que me sucedía esto, creía que debía dejar la vida. Mientras perdí los sentidos, se hizo ver otra vez nuestro Señor con la corona de espinas en la cabeza, todo chorreando sangre, y dirigiéndose a mí me dijo: hija, mira lo que me hacen los hombres. En estos tristes tiempos es tanta su soberbia que han infestado todo el aire, y es tanta la peste que por todas partes se esparce, tanto que ha llegado hasta mi trono en el empíreo. Hacen de tal modo que ellos mismos se cierran el cielo. Los miserables no tienen ojos para ver la verdad, porque están ofuscados por el pecado de la soberbia, con el cortejo de los demás vicios que llevan consigo. Ah, dame un alivio a tan acerbos dolores y una reparación a tantas ofensas que me hacen. Muchas gracias, Lupita. Bien, pues vamos a hacer ahora la extracción de todo el jugo, toda la riqueza tan inmensa que aquí hemos podido ver. Entonces, si recordamos las lecturas de hace 8 días, viernes, bueno, pues veíamos cómo esta prueba para Luisa de enfrentarse a los demonios, de la pelea con los demonios, todo lo que le hacían, todos los martirios, etcétera, etcétera. Y luego, esta, digamos, este aspecto en que ella, como dice aquí, poco a poco fueron disminuyendo. Se dice que esta pelea duró más o menos un año, año y medio, y que lo que más bien disminuyó fue la intensidad, porque dice que terminaron las crueldades de los demonios, pero no terminaron de molestarla. Ya no era tan frecuente, como dice, ya no era tan feroz la batalla, pero siempre había una lucha. Pero fíjense qué interesante lo que aparece aquí. Dice, me acostumbré a despreciarlos. Y luego viene aquí un pequeño paréntesis de un momento de su vida que ella va a vivir en una hacienda donde su padre trabajaba, ya que su padre era especie de capataz o de administrador de esta hacienda, que se llamaba, quién sabe si todavía exista, Torre Disperata. Y el nombre de Torre Disperata viene por lo de, es como Torre de la Desesperación. Pero Lupita preparó un material muy interesante acerca de eh, este momento de ellos, de la familia de Luisa, cuando fueron a vivir a Torre Disperata. Entonces, voy a presentar las diapositivas que preparaste, Lupita, Bueno, para que nos puedas explicar gracias. todo esto relativo a esta parte de la vida de Luisa cuando vivió en Torre Disperata. Entonces, dame un segundo para
descargar las diapositivas que me acaba de enviar Mirta y que pues, va a valer mucho la pena que tú que has podido penetrar y investigar mucho más acerca de esta etapa de Luisa que vivió por estos lugares, pues nos puedas hacer una narración de a qué se refiere este lugar de Torre Risperata. Muy bien, aquí lo tenemos. Bueno, nos ubicamos en una Luisa de 16 años, en esto que está describiendo, ¿verdad? Viendo algunos lugares donde ella habitó, aquí donde está la flecha, es parte del edificio donde vivió parte de su vida y esa calle ahora tiene el nombre de ella. Y aquí en la foto de colores, ajá, sí, gracias. Y aquí en la foto de colores es la casa de la hacienda. Aquí está mal escrito, dice disparata, pero es disperata. Como bien dijo Alfonso, es de desesperación. La finca no se llamaba así, sino que el cerro que mide como unos 628 metros de altura, y aquí estamos en el pico del cerro, se llama así, Torre Disperata, es parte de los Apeninos italianos. Torre Disperata es también como un cantón o digamos la división geográfica más pequeña de los pueblos. Luisa llegó allí y pasaba temporadas que no le gustaban porque según ella estaba lejos del Señor, pero ya vemos que el Señor ahí fue cuando comenzó a ser la alma víctima. Ella llegó porque su papá comenzó a trabajar con la familia dueña de ese lugar, que era la familia Mastrorilli, y está ubicado a 27 kilómetros de Corato, este lugar. Aquí está una fotografía de, digamos, como de los años 40 de este lugar, pero revisando en internet, aún existe esta estructura, está como abandonada. Ya hay parte de las puertas que están destruidas y pero básicamente está la misma estructura. Estos árboles ya no están actualmente. Yo imagino que como en el pueblo la curia trata de mantener la situación de Luisa todavía no muy eh, como para que la gente llegue mucho como a rendir culto, ¿verdad? Eh, por eso el lugar no está arreglado y se mantiene tal y cual está. Y en las biografías que encontré hablaban de los nombres de los árboles y en la siguiente aparece un árbol, que ese es el árbol en donde ella se iba a esconder y allí es donde ella se comunicaba más con el Señor. El árbol eh, que hay ahora similar, pero que no es el mismo, le han colocado una crucecita de madera por el momento, ¿verdad? Pero es aquí, es un árbol de madera y es un árbol que logra ser centenario y lastimosamente han desaparecido muchos porque casi todo el bosque que existía en tiempos de Luisa no está, todo el territorio está casi desértico, ¿verdad? Eso es lo que les podría compartir por el momento en referencia aquí cuando ella dice Torre Disperata,
es precisamente el nombre de la elevación, digamos, como un pequeño monte. Muchas gracias, Lupita, por esta cápsula muy interesante que pues definitivamente viene a contribuir a nuestra comprensión general de la persona de Luisa y sobre todo estos momentos que ella va viviendo en diferentes lugares y que tienen mucho significado por lo que en cada etapa va significando su progreso, sus distintas experiencias. Aquí fue donde ella dice que va a ser muy atormentada por el demonio, pierde los sentidos, y aquí viene la parte interesante que yo he resaltado en este color para enfatizar, porque ella tiene esta visión, estando en casi un estado inconsciente, por llamarlo de una manera, ve a Jesús, dice, rodeado de enemigos, aunque después en el numeral 101, la Virgen va a decir que son hombres. Es muy curioso esto, no perderlo de vista, porque la pelea, los tormentos, esta batalla que Luisa va a enfrentar, no es con hombres. Los enemigos de Luisa son demonios. Y Jesús, en muchas ocasiones, antes de introducirla en la batalla y durante las batallas, por lo que ella fue narrando, sabemos que en muchas ocasiones él tenía que ir a reanimarla y, como dice él, a poner en fuga a los demonios. Incluso lo dice al principio cuando la va a introducir en la batalla, le dice, les daré permiso de atormentarte. O sea, en pocas palabras, lo que aquí nos debe quedar muy claro es que los demonios no son enemigos de Dios. Porque un enemigo real, piensen, por ejemplo, como el ejemplo que usó Jesús para explicarle lo de la batalla, cuando le dice, tú serás como un rey que va a enfrentar una ferocísima batalla y regresa de esa batalla herido, eso sí, herido, casi despedazado, pero lleno de riquezas. Ujú. Entonces, los enemigos se dicen enemigos y por supuesto que en el momento que se enfrentan, pensando por ejemplo en ejércitos, en reinos que se enfrentan, porque ambos consideran o miden, calculan las posibilidades de triunfar, de derrotar al enemigo, planean el número de ejército que deben, el armamento, en fin, hacen cálculos. O sea, cualquier rey, cualquier ejército no se animaría a enfrentar a un enemigo si antes no hizo los planes, los cálculos precisos para tener una claridad en cuanto a las posibilidades de salir victorioso de esa batalla o por lo menos no salir tan mal lastimado. Si alguien, un ejército, quien sea, o por ejemplo ahora que vemos en los países tantos movimientos de pronto armados, que la guerra en Sudán, que la revolución en tal lado, en estos pueblos que están ahorita en lucha en Kazajistán, en Nagorno-Karabaj, todos estos lugares, cuando escuchamos en las noticias que un ejército, un grupo armado derrotó fácilmente a otro, como está pasando ahorita con Israel, con el grupo Hamas, que están bombardeando Gaza, pero como si estuvieran fumigando un lugar así lleno de bichos. Ujú. Y da la impresión, al menos por lo que vemos en las noticias, de que el ejército contrario de Hamas, pues no está dando la batalla. Entonces, ¿a qué voy? Que si Jesús le explica a Luisa que él le da permiso a los demonios de atormentar a Luisa, ¿qué enemigo, qué ejército le diría a su oponente? Mira, te doy permiso de que avances unos cuantos kilómetros, que bombardees algunas áreas de mi territorio y ya luego voy yo. Por supuesto que eso no ocurre.
Al contrario, todo se mantiene en secreto, todos los movimientos que hacen tratan de utilizar el factor sorpresa para tratar de derrotar al enemigo. Y aquí no. Jesús claramente dice cuándo, quién, cómo, en qué va a consistir la batalla en la que mete a Luisa. Conclusión, el demonio no es enemigo para Dios. No es rival. No es rival para Dios. Primera cosa. Entonces, cuando él decide meter a Luisa en la batalla, llevan al menos tres finalidades. La primera es que ella supere esos miedos, desde la perspectiva de Jesús podrían ser miedos infundados hacia los demonios, que los tenía desde niña. O sea, ponerle enfrente una situación de decirle, mira, te tuve que enfrentar a ellos porque ellos no son enemigos, son fácilmente derrotables. Primera razón. Segunda, que sabemos que ella es cabeza de misión y como cabeza de misión tenía tenía que pasar por este momento de que los demonios, más bien, ahí era al revés, que los demonios se convencieran, se enteraran de que aquella sospecha, ¿se acuerdan cuando le dijo de niña a Luisa, el demonio entreveía que tú me debías servir para mi mayor gloria y que por parte tuya ellos iban a recibir una gran derrota? Bueno, ahora lo que le está diciendo el demonio, Grandísima. mira, tus sospechas eran ciertas, porque efectivamente esta mujercita es la que te va a dar en la torre completa. Ahora sí, torre disperata, ¿no? Te va a dar en la torre de una vez por todas. Entonces, ahí era más bien ratificarle al demonio algo que el demonio sospechaba. Uh-huh. Y en tercer lugar, que es la parte más fuerte, estos demonios, o mejor dicho, vamos a llamar para ubicar bien, porque aquí ya vamos a hacer una distinción entre tipologías demoníacas, una tipología de demonios. Estos demonios con los que se enfrentó Luisa, les vamos a llamar demonios angélicos. Y entonces Jesús lo que le va a decir, mira, los demonios angélicos realmente no son rival. Pero hay otro tipo de demonios que esos incluso son esos sí, son enemigos de Dios y son capaces de dañar a Dios. Y esos son demonios humanos. Esos son los más peligrosos, los más mortíferos, los más dañinos, tan poderosos que son capaces de dañar al mismo Dios, que es exactamente lo que está viendo Luisa. Que dice, rodeado de muchos enemigos, o sea, estos sí son los reales enemigos de Jesús, los hombres demonio. ¿Quién lo golpeaba? ¿Quién lo abofeteaba? ¿Quién le clavaba espinas? Pero fíjense, aquí hay una cosa muy interesante. En la Sagrada Escritura, en los Evangelios donde se narra la pasión de Jesús, cuando Jesús expira en la cruz, los soldados, para seguir la orden que les da el superior que tienen ahí, el centurión, cuando aquel soldado que traspasó el corazón de Jesús con la lanza y que le dice, ya está muerto. Entonces, como empezaba el Shabbat, no querían que los cuerpos se quedaran ahí colgados, entonces dan la orden de acelerar la muerte de los dos ladrones que estaban a derecha e izquierda de Jesús. Y la única forma de acelerar la muerte de los soldados, de los ladrones, era fracturándoles las piernas. ¿Por qué? Porque como estaban en una posición totalmente antinatural, es decir, colgados del tórax por los brazos, en el momento que ya no habría apoyo en las piernas, el tórax ya no tenía apoyo para poderse expandir y entonces la muerte venía por asfixia. En el momento que les fracturan las piernas a los ladrones, ya no pueden apoyarse sobre sus piernas, entonces al tener los brazos estirados,
el tórax entra en crisis, los músculos de la caja torácica ya no pueden hacer su función que es propia de la respiración, y la muerte viene por asfixia. Es una muerte horrible, porque se mueren asfixiados sin estar estrangulados, sin estar ahogados en el agua. Es una muerte horrible. En Jesús no pasa eso porque al no fracturarle a Jesús las piernas, los que estaban ahí presentes dicen, se cumplió lo que fue dicho en las Escrituras de que no le romperán ni un solo hueso. Así estaba profetizado en las Escrituras, los profetas, y así tal cual se cumplió. A Jesús no le fracturaron las piernas. Sin embargo, vean cómo dice aquí, que aquí sí le rompen las piernas y le rompen los brazos. Y fíjense cómo dice, lo reducen a pedazos. ¿Se pueden imaginar ustedes un Jesús despedazado, desmembrado? Pues dice que así lo ponen en los brazos de la Virgen. Y la explicación que da la Virgen, pues es la clave de todo. Le dice, mira cómo es tratado mi hijo por los hombres. ¿Y quiénes son esas bofetadas, esas armas que fracturan a Jesús, que lo despedazan? Las horribles ofensas. Vean cómo dice, no le dan tregua, no le dan tregua a Jesús. Y luego Luisa pues lo confirma, dice que lo veía todo llagado, sangrado, despedazado, lo cual en la pasión ni siquiera llegó a verse despedazado. Sin embargo, aquí ya lo ve en un estado todavía más catastrófico que lo que le ocurrió en la pasión. Entonces, aquí está la clave de las 3 razones por las cuales Luisa tenía que librar esa batalla con los demonios. La batalla con los demonios para Luisa fue el entrenamiento. Fue, como le llaman en el ejército, la pista de infante. Fue puro entrenamiento, porque ahora venía la verdadera batalla. Porque estos demonios humanos son más feroces que los demonios angélicos. Los demonios angélicos eran como el sparring. No sé si ustedes, todos, bueno, sé que aquí la mayoría predomina el sexo femenino, pero seguramente José Guillermo, si habrás escuchado lo que es un sparring, ¿verdad, José Guillermo? O bueno, ¿alguien ha escuchado lo que es un sparring? Es con el que practican los boxeadores, ¿no? Con que se entrena el boxeador. Exactamente. Exactamente. Quería mostrarles aquí una imagen del el sparring. Déjenme ver si... Aquí está, miren. Entonces, prácticamente eso es lo que está experimentando Luisa. Lo que Luisa experimentó con esa batalla de los demonios, pues fue simplemente el entrenamiento con el sparring. Se conoce como chata. Ese sparring le pagan para que se deje pegar, pero él no pega, no debe golpear obviamente a la estrella, al boxeador estrella. Pero él sí debe recibir todos los golpes el boxeador que va a enfrentar la gran pelea. Una simulación de lo que espera ya en la pelea. Pues este sparring debe saber mucho de boxeo. No puede ser una aficionado, debe saber mucho, pero... Perdón que te interrumpa, Alfonso. ¿Podrías bajarle un poquito el volumen al video porque no te escuchamos? Gracias. Bueno, era nada más para ejemplificar que este sparring se le paga para que se deje pegar. Para que se deje pegar, ¿sí? Debe saber mucho de boxeo, porque si no sabría de boxeo, no le sirve para que el boxeador realmente encuentre las condiciones lo más parecidas a la realidad de lo que va a vivir en el momento de la pelea, la definitiva.
la pelea de Las Vegas, la estelar. Eso fue lo que le pasó a Luisa. Cuando la ponen a pelear contra los demonios eran el sparring. Porque ya vimos cómo al final, quien golpeaba a los demonios era Luisa. ¿Y cómo los golpeaba? Con sus humillaciones, con sus resignaciones, con ignorarlos. Y el demonio tenía que hacer su función de sparring. Pero ahora ya viene la pelea, la de a de veras. Ahora sí ya viene la de a de veras. Aquí más adelante, bueno, viene el momento en que le da a entender, y ese es como el simbolismo de, ahora sí le está diciendo, mira, para esto te quería entrenar y para eso elegí a los demonios, porque ahora viene la batalla de veras y tú, en esa batalla, el nombre artístico, el nombre deportivo con el que todo el mundo te va a conocer en esa pelea en Las Vegas, va a ser el de alma víctima. El alma víctima es el nombre estelar, el nombre de boxeador profesional con el que te estoy pidiendo, se lo piden los dos, tanto la Virgen como él, que entre a la batalla con los demonios, los que sí pegan de a de veras, los que sí pueden infringir mucho daño. Porque vean cómo dice, él te escoge como víctima. Y si tantos lo ofenden, tú ofreciéndote a sufrir lo que él sufre, le darás un alivio en tanto sufrir. Y luego Jesús le explica esto. Dice, tú has visto cuánto me ofenden y cuántos caminan por los caminos de la iniquidad y sin advertirlo se precipitan en el abismo. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? El mal es bidireccional. Estos demonios humanos golpean sin piedad a Jesús y se golpean a sí mismos porque se están encaminando al infierno. Es un daño catastrófico. O sea, sin saberlo, el demonio humano daña en ambas direcciones, a Dios y a sí mismo. Por eso le dice, ven a ofrecerte ante la divina justicia como víctima de reparación por las ofensas que se hacen y por la conversión. O sea, Luisa, ¿qué va a hacer? El efecto contrario. Si los demonios humanos dañan en ambas direcciones, o sea, dañan a Jesús y se autoinfringen daño a sus almas, condenándolas a la condenación eterna, Luisa va a hacer un bien bidireccional, va a satisfacer a la justicia con sus reparaciones y al mismo tiempo va a beneficiar a estos demonios humanos a que se conviertan de demonios humanos nuevamente en humanos a secas. Porque vean cómo dice, que estos pecadores a ojos cerrados beben en la fuente envenenada del pecado. Y le hace la misma promesa que le hizo cuando la metió a pelear con los demonios. Que ahora Luisa perfectamente sabemos que en este momento en el que ella está viendo el panorama, entendió lo que significó la batalla con los demonios. O sea, ya la batalla con los demonios para ella es cosa de nada. Porque vean cómo le dice. Así como le dijo que en la batalla con los demonios él también iba a ser de manager, aquí también va a ser de manager. Porque dice, no te dejaré, vendré en ti a sufrir todo lo que me hacen los hombres, haciéndote participar de mis penas. Como ayuda y consuelo te doy a mi madre, etcétera, etcétera. Entonces, creo que leímos hasta acá, ¿no? Ajá. Y vean cómo dice, para finalizar, que fue donde llegamos. Mira lo que me hacen los hombres. En estos tristes tiempos es tanta su soberbia que han infestado todo el aire y es tanta la peste que por todas partes se esparce, tanto que ha llegado hasta mi trono en el empirio. Hacen de tal modo que ellos mismos se cierran el cielo. Vean qué tremendo.
Claro, el hombre demonio no quiere ir al cielo. Dice, los miserables no tienen ojos para ver la verdad porque están ofuscados por el pecado de la soberbia, con el cortejo de los demás vicios que llevan consigo. Y vean, un Dios pidiendo, suplicándole a Luisa, dame un alivio a tan acerbos dolores y una reparación a tantas ofensas. Pues ahora con esta última frase, vean que Dios se beneficia en dos aspectos, en la parte de la misericordia y en la parte de la justicia. Porque la justicia reclama una reparación, pero Jesús, misericordia, reclama alivio, piedad a sus dolores. Entonces Dios se ve beneficiado en dos aspectos, en dos de sus grandes atributos, justicia y misericordia, y los pecadores en recibir luz, incitación a la conversión, abandono del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que habíamos pedido que le dieran una repasadita a el capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel fue uno de los grandes profetas que nuestra Iglesia Católica ya ven que los categoriza en dos grandes grupos, profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores les llama así no porque hayan sido más importantes que los menores, sino por el volumen de escritos que dejaron, que son 4. Son Ezequiel, Daniel, Isaías y Jeremías. Son los profetas mayores. Y los profetas menores son todos los demás, me parece que son 12. Habacuc, Miqueas, Oseas, Malaquías, en fin, todos los que... La lista ahorita no la tengo así a la mano. En este profeta Daniel, que sabemos que fue el profeta del exilio, que le tocó vivir en la época del cautiverio en Babilonia, cuando este rey Nabucodonosor se toma cautivo, destruye el templo de Jerusalén, toma cautivos a los israelitas, se los lleva a Babilonia. Ahí Daniel es donde va a experimentar esa visión, ese sueño, y las profecías, sobre todo en este capítulo 7 que ustedes leyeron, son las más difíciles para, prácticamente podemos decir que el 100% de los biblistas, de los exégetas que hemos tenido, no solamente en nuestra iglesia católica, sino también en las iglesias protestantes, todos, absolutamente sin excepción, han fallado en la interpretación que han intentado hacer de estas visiones de Daniel, que se relacionan con esto que aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo acerca de los hombres demonios. Vamos a ver entonces cómo le explica nuestro Señor Jesucristo a María Valtorta estas visiones de Daniel en el libro de los cuadernos del 44. Bueno, sabemos que en este capítulo 7 de Daniel, Daniel tiene la visión de 4 bestias, que pues obviamente no entiende el significado, se lo intentan explicar, pero todo queda así como un poco nebuloso y no se ha podido descifrar a qué se refieren, pero el propio Jesucristo va a tener que venir a decirnos a qué se refieren estas 4 bestias de Daniel. Levántate y come mucha carne.
¿Qué significan esos animales? Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Y aquel hombre que bajó de las nubes del cielo? ¿Quién es? Él es el Hijo del Hombre. A él será dado el dominio, el honor y el reino. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. Y su reino es tan poderoso que no será destruido. ¿Y el cuarto animal? Nunca vi nada parecido. El cuerno que creció hizo que los otros cayeran. Las palabras terribles que profirió. El cuarto reino será diferente a todos los otros. Él devorará la tierra y la hará pedazos. Los cuernos son los reyes que se levantarán. Pero surgirá otro rey que los abatirá y proferirá palabras contra el Altísimo. Él destruirá a hombres del Señor, cambiará los tiempos y la ley. Todos serán entregados a sus manos, y por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Todos? Pero... No te preocupes, Daniel. El rey maléfico será destruido, y el juicio se restablecerá. El reino de Dios será eterno. Entonces, como hemos dicho, la mayoría de biblistas, de expertos en Sagrada Escritura, pues ninguno de ellos logró acertar en la interpretación de estos simbolismos que se describen en el libro de Daniel. Por supuesto, tiene que venir nuestro Señor Jesucristo a explicarnos realmente a través del libro de María Valtorta, los cuadernos del 44, y le va a decir a María Valtorta: Daniel es el que tiene el mismo acento que Juan, y Juan es el que recoge y amplifica el acento inicial de Daniel. He aquí, ¿por qué te gusta tanto? Como el pez en una límpida pecera, eres feliz cuando te mueves en la atmósfera de tu Cristo, cuyo supremo triunfo se producirá en la hora en que Satanás, su hijo y sus cortesanos se volverán impotentes para siempre. En Daniel existe esta atmósfera. Si Isaías es el pre-evangelista que habla de mi adviento al mundo para salvar al mundo, Daniel es el pre-apóstol, el pre-Juan, que anuncia las glorias de mi eterno triunfo de rey de la Jerusalén imperecedera. Nota cómo en las 4 bestias descritas por Daniel están anticipados los rasgos de los ministros diabólicos del Apocalipsis. Los críticos se han afanado por dar un significado histórico humano a esos 4 monstruos. Mas es necesario dirigir la mirada mucho más adelante y mucho más arriba. Elevaos de la tierra cuando meditáis sobre los libros santos. Apartaos del momento presente. Fijad los ojos en el futuro y lo sobrenatural. Allí está la clave del misterio. Las 4 fieras son los 4 errores que precederán el fin. Los 4 errores que serán 4 horrores para la humanidad y que darán a luz el horror final. El hombre era un semidios por obra de la gracia y de la fe. Como un águila, como un león, sabía enfrentar y vencer los peligros de los sentidos.
y elevarse para moverse libremente en la atmósfera de Dios. Pues aquí está hablando Jesús de la primera bestia. Y la primera bestia que ve Daniel es un león con alas de águila. Entonces el león con alas de águila está representando a Adán, como le llama Jesús en el libro del cielo, el Adán inocente, el Adán antes de la caída, que sabemos por el libro del cielo que poseía voluntad humana y vida humana, voluntad divina y vida divina. Por eso tenía la fuerza del león y la capacidad de volar como águila. Ya, unidos ambos dones, podía, como dice aquí, moverse libremente en la atmósfera de Dios. Allí donde el alma se une en nupcias sobrenaturales con su Señor en raudas y continuas conjunciones de pasión, tras las cuales desciende a la tierra, renovada cada vez en energía, en júbilo, en caridad, que derrama sobre sus hermanos para luego lanzarse de nuevo hacia Dios, porque cada unión aumenta la perfección, que es total cuando se hace eterna en mi paraíso. Y de alguna manera aquí también nos está pintando las características de Luisa. Ahorita que estamos viendo en el volumen 1 que le está pidiendo, la está invitando a esta nueva misión, a este oficio de alma víctima, es un preparativo para lo que vendrá después y que es lo que estamos revisando a partir del volumen 11 en adelante, que tiene mucho que ver con esto. Luisa Yan, en el volumen 11, con este fundirse en la divina voluntad, que hace giros, vuelos en la atmósfera de Dios, ¿y a quién beneficia? Tanto a Dios como a nosotros, las criaturas humanas. El ateísmo le arrancó al hombre sus alas de águila y su corazón de semidios y lo convirtió en un animal que camina en el fango, que lleva al fango, hacia el fango, su pesado corazón hecho solo de carne y de sangre. El hombre soporta en su yo, privado de las espirituales alas del espíritu, una carga más pesada que el plomo. Es un grave peso que le curva, le extiende, le hunde en el fango. Y recordarán, ya habíamos visto una lectura en el volumen 11, donde Jesús habla de las reflexiones personales, cómo curvan el alma. Bueno, aquí está la perfecta coincidencia entre ese aspecto del yo, de las reflexiones personales, y la otra forma como aquí lo explica a María Valtorta. El hombre era un semidios debido a la caridad que vivía en él, pero vean que es caridad con mayúscula, o sea, el amor. El hombre era trinitario, porque el amor divino siempre los hemos simbolizado en el tercero, en el Espíritu Santo. Y ya habíamos dicho en la sesión que tuvimos de doctrina católica, cuando hablamos de la Trinidad, que el tercero no es algo distinto del Padre y del Hijo, sino que es el Padre y el Hijo unidos en ese dinamismo de fecundidad total. Por lo tanto, el hombre vivía en ese ambiente trinitario completamente. Al amar a Dios y su ley, que es ley de caridad, poseía a Dios y con Dios poseía la paz, que es un atributo principal de Dios. ¿Se acuerdan que hay una lectura también en el libro del cielo donde le dice a Luisa que no caiga en turbaciones? Hasta le dice, ¿no sabes que yo soy un Dios de paz? ¿Por qué te turbas? Que eran las escapadas, que es así como se lo explica Jesús, le dice, ah, ya sé por qué te estás turbando, es que te estás dando tus escapadas de mi voluntad. El hombre vivía plenamente en la voluntad de Dios, por eso poseía la paz, que es el mismo Dios. Y con la paz poseía un enorme bien universal e individual. ¿Qué es lo que tenemos hoy en el mundo? Guerra. Y no me refiero solamente a esas guerras de los ejércitos que se están enfrentando físicamente en la actualidad, sino la guerra que hay en el interior de las almas, que no nos da paz.
El hombre rechazó la ley de Dios para abrazar muchas otras doctrinas, mas ninguna era y es una propia de Dios, y por eso en ninguna existe caridad verdadera. Lo que veíamos ayer de el ecologismo, el especismo, la nueva era, todas se oyen muy atractivas, muy bonitas, pero carecen de la caridad verdadera. De ahí que el hombre, que al abrazar el ateísmo, había dejado de ser águila y león para convertirse en simple hombre, por infernal sortilegio, dio a luz a sí mismo bajo forma de oso. Allí está la segunda bestia de Daniel. Es decir, de un feroz devorador de sus semejantes. Que es lo que estamos viendo ahorita en Israel, en Ucrania y prácticamente en todos los países con la delincuencia organizada. ¿Sí? Como lo dijo algún filósofo, el hombre es el lobo del hombre, un feroz devorador de sus semejantes. Y esa es la segunda bestia de Daniel, el oso. Mas el horror engendra horror en escala ascendente. El horror es cada vez más grande porque en los malditos connubios con Satanás, el hombre, a quien Cristo había vuelto a su índole de semidios, engendra monstruos siempre más monstruosos. Son los hijos de su error que le lleva a venderse a Satanás para obtener su terrenal ayuda. Del hombre semidios se generó el hombre y del hombre el oso. Del oso, el nuevo monstruo, feroz y falso como el leopardo. Aquí está la tercera bestia de Daniel. Al que Satanás dotó de alas múltiples para que lograra dañar más rápidamente. Ya os he dicho que Satanás es el imitador de Dios. Por lo tanto, también él quiso dar alas a su criatura, a la que era ya su criatura, a una humanidad sin fe y sin Dios. Son estos demonios humanos que está narrando ahorita, que vio Luisa, que están despedazando a Jesús. No le dio alas de águila, se las dio de vampiro para que fuera la pesadilla de la humanidad misma y para que velozmente corriera a abatirse sobre sus mismas partes, víctimas de sí mismos, y les sorbiera la sangre. Vean cómo aquí está coincidiendo con lo que dice en el libro de Cielo hace un momento, cuando dice, los miserables beben, están bebiendo profusamente el pecado, los males, y se precipitan, van derechito a la condenación, porque es un daño a sí mismos. Dice yo, el místico pelícano, me abrí el corazón para daros mi sangre. Satanás convierte al hombre, a quien di mi sangre, en un vampiro que sorbe partes de sí mismo y que entre tormentos se procura la muerte. Lo que decíamos la vez pasada. Lo que nosotros pensamos que es vida humana, no es vida. En realidad es muerte. ¿No parece una leyenda alucinante? En cambio, es vuestra realidad. No se trata de un monstruo mítico. Sois vosotros mismos que con diabólica hambre devoráis partes de vuestro mismo ser. Por eso es que la escena que ve Luisa es terrorífica. ¿Cómo es posible que haya seres que despedazan a Jesús? Y él se queja tan es así que le suplica a Luisa que acepte tomar su lugar para ahora sufrir ella lo que él está sufriendo. Y vean cómo dice la Virgen María, los hombres no le dan tregua. Estos monstruos, estos hombres demonios, no le dan tregua a Jesús. Así es que ahora viene la verdadera batalla para Luisa. Por eso era necesario el entrenamiento con los sparring, que eran los demonios angélicos. Os desangráis, os mutiláis para generar luego las nuevas partes
mientras seguís devorando las ya existentes. Con una continuidad que lleva en sí misma algo de manía, aunque siempre se trata de una manía diabólica. La humanidad se ha convertido en una humanidad integrada por hombres demonios. La tercera bestia es el poder anhelado, impuesto, impulsado hasta el delito. Recuerdan que ayer mencionábamos eso, cómo las leyes ahora tratan de incluso cambiar a la propia ley natural, moviendo a la gente y convenciéndola de que acepten realizar actos antinatura. Dado que se trata de poder humano, es decir, vendido a Satanás, con tal de ser siempre mayor, contra toda ley divina y moral. Engendra su monstruo llamado revolución. Por su misma índole, albergan el seno de su monstruosidad todos los siniestros terrores propios de la revolución, las cuales representan el trance social del bien y de la fe. Mueren la honradez, el respeto, la moralidad, la religión, la libertad, la bondad. Cuando este monstruo exhala su hálito infernal sobre una nación y se expande. O sea, las revoluciones son, digamos que el producto de esa tercera bestia que es el poder. Y aquí no hay que confundir solamente pensando que se trata de las revoluciones como movimientos armados. No, esas son las menos dañinas. Las revoluciones más diabólicas, más dañinas, son las de las ideas, de las ideologías, de las tendencias, de todas aquellas corrientes de pensamiento que hacen morir todas estas virtudes que aquí menciona nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que es un monstruo que exhala su hálito infernal sobre una nación y se expande. Como una pestífera emanación más allá de los confines de la misma, de modo que contagia con su vaho pueblos y más pueblos hasta contagiar al mundo entero. Por eso hay una lectura donde dice Jesús, si tanto mal se ve en el exterior, imagínate lo que será en el interior de las almas. Así, sobre los despojos de las víctimas que mató y devoró, sobre las ruinas de las naciones, de las que quedan solo escombros, prepara la cuna para el monstruo final, el anticristo. Ya os he dicho que este será hijo de la lujuria del hombre, un hijo nacido del connubio entre ella y la bestia. Ya os lo he dicho, no cambio lo que he dicho, lo que digo es verdad. Lo conozco sin necesidad de leerlo, lo recuerdo sin necesidad de releerlo. Está escrito en mi mente de Dios, ante la cual todos los hechos del hombre a lo largo del tiempo se deslizan sin cesar. Se agolpan unos sobre otros sin que el uno impida la visión del otro. Este anticristo, perfección del horror, como yo fui perfección de la perfección, dispone de infinitas armas, simbolizadas en los 10 cuernos, que es el de la cuarta bestia, que es el que donde Daniel no encuentra una explicación porque dice jamás vi un animal de ese tipo. En las mandíbulas con sus dientes de hierro, en los pies bestiales y en fin, en el pequeño cuerno, símbolo del extremo rencor del que Satanás dotará a su hijo, es decir, el anticristo, para que intoxique a la humanidad. Mientras sus labios rebosantes de mentiras la seducirán para lograr que lo adore como a un dios. Con estas armas tormentará sumamente a mi pequeño rebaño fiel, a los que seguirán siendo mis adeptos. De hora en hora, el pequeño cuerno crecerá para dañar. La inteligencia satánica crecerá para hacer pronunciar a los labios
las mentiras más turbadoras. Y en la actualidad estamos escuchando las mentiras más inverosímiles que nunca pensamos que íbamos a escuchar, como eso de que ahora un animal puede ser persona, que un bebé en el vientre de su madre no es persona, no es humano, que un hombre es una mujer, que una mujer es un hombre, en fin, cantidad de abominaciones que estamos presenciando en forma de mentiras, pero que la gente, por increíble que parezca, las acepta como verdades. Crecerá en poder como yo crecía en sabiduría y gracia, y dotado de ojos para leer el pensamiento de los hombres santos, les matará precisamente a causa de tal pensamiento. Oh santos míos del tiempo final, si fue heroico el vivir de los primeros santos en medio de las persecuciones del paganismo, el de mis últimos santos lo será 3 veces, 7 veces, 7 veces, 7 veces más. Solo los que se nutrieron con el pan de la fe podrán ostentar un corazón de león para afrontar estos tormentos, y ojos y alas de águila para fijar la mirada en mi sol y volar hacia mi verdad. Por supuesto que no debemos entender esto como una guerra física, como un tormento en la parte de lo físico, del cuerpo, de lo natural. No, recuerden que al principio él dijo, esto hay que interpretarlo en el plano de lo sobrenatural. Todos serán tormentos de carácter espiritual, persecuciones espirituales, persecuciones en la fe. Y mucho de eso ya estamos viviendo en la actualidad. Mientras las tinieblas les dominarán por todas partes. ¿A qué se referirán esas tinieblas? A la confusión, a la oscuridad, a las mentiras, a todo lo que nos rodea en la actualidad. Y la mentira con mayúscula, ya sabemos quién es el padre de la mentira, intentará persuadirles para que la adoren y crean en ella. Tras los precursores del anticristo, vendrá el anticristo mismo. El periodo anticristiano estará simbolizado por la bestia armada de 10 cuernos, o sea, los 10 siervos de Satanás que se creen reyes. 3 de ellos serán arrancados y arrojados en la nada, es decir, en el abismo donde no está Dios y donde por lo tanto está la nada, lo opuesto de Dios que es el todo. Este periodo culminará en el nacimiento y desarrollo hasta alcanzar la máxima potencia del 11º cuerno, causa de la caída de 3 precursores y sede del verdadero anticristo, quien blasfemará contra Dios como ningún hijo del hombre osó hacer. Pisoteará a los santos de Dios y torturará a la iglesia de Cristo. Dado que es hijo del connubio de la soberbia demoníaca con la lujuria humana, creerá que puede hacer cosas extraordinarias, mudar los tiempos y las leyes. Y por 3 años y medio, el horror con mayúscula reinará en el mundo. Luego, el Padre dirá, basta. Ante el gran coro que resonará en el cielo por el rumor de las grandes palabras de los santos. Y matarán a la bestia perversa y la arrojarán en el pozo abismal. Y la acompañarán todas las bestias menores para que se queden con Satanás, su generador, eternamente. Vean cómo dice que los santos, los cánticos de los santos son los que van a matar a la bestia. Entonces el Padre me llamará para juzgar a los vivos y a los muertos, como está dicho en el símbolo de la fe. Y los vivos, vean cómo está entrecomillado, los que han conservado en ellos la vida, porque han mantenido viva la gracia y la fe, entiéndase, vida divina, heredarán el reino, la potencia y la magnificencia de Dios. Los muertos en el espíritu
recibirán la muerte eterna, como su voluntad ha preferido elegir. Es totalmente voluntario. Dios no condena a nadie. Es el propio hombre, con su libertad, el que elige condenarse. Y ya no existirá la tierra ni hombres de carne. Existirán solamente hijos de Dios, criaturas libres de todo dolor. Y ya no existirá el pecado. Y ya no habrá más tinieblas ni temor. Habrá solo júbilo, júbilo, un inmenso y eterno júbilo, como los hombres no pueden concebir. Será el júbilo de ver a Dios, de poseerle, de comprender su pensamiento y su amor. Venid, hombres, a la fuente de la vida. Yo haré brotar el manantial. Tomad, fortaleceos en ella para ser intrépidos en las pruebas y para llegar a sumergiros completamente en ella, en mí, fuente de beatitud, en el hermoso paraíso que mi Padre creó para vosotros, y en el cual os esperan el triple amor del Dios uno y la pureza de la Madre nuestra. Y con ellos os esperan también los que, por haber sido fieles, ya han obtenido la vida. Entonces, con esto tenemos un panorama no todavía del todo completo, porque vamos a ver ahorita, antes de pasar a la segunda parte, si hay comentarios, alguna pregunta respecto a esta lectura que hemos hecho de Luisa, de este momento que está viviendo, y la correlación que hacemos con la explicación que nos da nuestro Señor Jesucristo de las bestias que aparecen en el libro de Daniel, de la visión de Daniel. Adelante, María Cecilia. Buenas noches, Alfonso. Mira, una pregunta es, entendí que ese viene de nuestra iglesia también. O sea, ¿hace parte de lo que dice de las bestias la iglesia también? Sí, por supuesto. Es decir, recordar que el anticristo va a surgir en la iglesia. Por eso es que Jesús hace el paralelismo entre Daniel y Juan, porque en Juan no se habla de 4 bestias, sino de 4 jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis. Se habla de bueno, se habla de la bestia, pero también se habla de la gran ramera que está reposada sobre la bestia. Entonces, este anticristo, por supuesto que en María Valtorta, a lo largo de los demás libros, los cuadernos del 43, hay un librito que se llama Comentarios a la epístola de Pablo a los Romanos, también ahí va a dedicarle muchos aspectos a hablar del anticristo. Y también nuestra Madre Santísima hizo revelaciones muy, muy espeluznantes en su aparición de la Salet. En revelaciones que entregó a los videntes de la Salet, ahí también se dan más detalles de este anticristo que va a surgir precisamente en la iglesia. Alfonso, tú en lo que sabes, ¿tú piensas que ya estamos, que el anticristo ya se ha hecho como presente o no sé, el falso profeta está haciendo su labor? Yo creo, por lo que está pasando en el mundo, que estamos ahorita en la tercera bestia, la segunda bestia, que es el oso, ¿no? La destrucción por parte de hombres contra hombres, las guerras que estamos viendo. Pero también creo que estamos viviendo esta bestia del leopardo porque tiene alas de vampiro para succionar la sangre. ¿Y a quién están golpeando en la visión que tiene Luisa? ¿A quién están despedazando? Al Señor. A nuestro Señor Jesucristo. Sí. Por eso pide piedad. Lo ve todo desangrado, pisoteado, despedazado. Porque es un ataque, como dice en Daniel, tan sutil
porque el leopardo, a diferencia del oso, que es más lento, más evidente, el leopardo es más agazapador, tiene el instinto de una bestia que caza con mucha cautela. Y como dice en la revelación, en la explicación de María Valtorta, al darle alas de vampiro, su ataque es más mortífero, porque es muy rápido el ataque. Entonces, pienso que estamos en esa transición entre pasar de la segunda a la tercera bestia. No creo que hayamos llegado a la cuarta bestia, pero pues creo que vamos que volamos Vamos corriendo para allá. Porque vienen las mentiras. Ya se están proclamando grandes mentiras como verdades en forma de... Acuérdense que la tercera bestia también es el poder, que da como hijos a las revoluciones de ideas, revoluciones de pensamientos, de ideologías. Y en esas revoluciones lo que priva son las grandes mentiras. Por eso es que estamos viendo, creo, el inicio de esa cuarta bestia en términos de las grandes mentiras que ahora son leyes prácticamente. Muy bien. Ya sé. Seguimos con Melissa. Gracias, Alfonso. Hola a todos. ¿Será que muchos de los que hemos caído en la nueva era, pero que por gracia de Dios hemos la bendición de ser iluminados en nuestra conciencia y pues arrepentirnos, convertirnos, serán esos ataques como le sucedieron a Luisa, como una preparación para estos que estamos eligiendo ser hijos de la divina voluntad, prepararnos a esta guerra espiritual por la que tenemos que pasar? Yo creo que sí, porque haz de cuenta que Dios te hubiera puesto a pelear con los demonios, ¿no? Al estar en la nueva era. Es decir, conocer el mal, como lo veíamos en el libro de Azarías. ¿Te acuerdas cuando vimos, no sé si estuviste en la sesión cuando vimos el libro de Azarías? Ahí este ángel le dice a María Valtorta también que Dios, digamos, crea el ambiente propicio para que el hombre pueda llegar a caer en el fango, como lo veíamos también que aquí lo dice, que el hombre tiene muy pesado el corazón y se mueve en el fango. Y que en el libro de Azarías dice, es una bendición que el hombre conozca de frente el mal y que lo pueda distinguir, que pueda poner en la balanza, darse cuenta que ese es el mal y poder regresar. Es lo mismo que pasó con María Magdalena. Cuando los apóstoles le empiezan a decir, no, esa mujer ya está perdida, ni creas que va a regresar, O sea, los apóstoles no daban un quinto por ella. Y Jesús empieza a usar una alegoría de un cadáver. Dice, yo voy dándole elementos a ese cadáver para que vaya tomando la vida, le abro el ataúd, abro la tumba, dejo que se ventile, y dice, mi gracia la va inundando, etcétera, pero la adición final es de ella. Dice, pero si se despierta, entonces ahí viene el gozo de Jesús, porque entra como en un éxtasis. Jesús dice, oh, si se despierta, la gran gloria que me da. O sea, lleva al alma a conocer el mal. ¿Qué es lo que pasó con Adán? Adán tenía que conocer el mal. Cuando Adán comete la culpa y es expulsado del paraíso, aparece en el Génesis aquella frase muy peculiar que dice, he ahí al hombre como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Echémoslo fuera del paraíso, no sea que alargue su mano, coja del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué está diciendo ahí el Génesis? Era necesario que Adán conociera el mal. Tenía que conocerlo para poder elegir libremente. Así Entonces, ese regresar, en tu caso, de la nueva era, es para la mayor gloria de Dios.
Y se lo debes a Luisa, porque esos Sí. sufrimientos que ella pasó y que apenas le viene lo más fuerte para ella, fue por ti. Oh, Lo hizo por ti. qué hermoso. Ok, gracias, Alfonso. Seguimos con Leonor. Gracias. Bueno, sabemos que el mayor enemigo que puede dañar a Jesús, pues es la voluntad humana, ¿verdad? Que se niega a hacer unidad en su voluntad. Y en el volumen 36-29 nos dice Jesús, dice, en cambio, en quien no vive nuestra voluntad, bueno, hay que reflexionar un poquito cómo ve Luisa que es golpeado Jesús, cómo lo destrozan. Y en esta lectura nos dice, en cambio, en quien no vive nuestra voluntad, nuestro estado es horrible. Nuestra vida queda como estrangulada, rota, dividida por la voluntad humana. Sus actos no pueden servir para formar y hacer crecer nuestra vida. Más bien sirven para despedazarla. De modo que donde se ve un pie nuestro, donde una mano, donde un ojo, ¿cómo nos da compasión vernos tan destrozados? Porque solamente nuestra voluntad es unidad. Y donde ella reina, de tantos actos forma uno solo para formar una sola vida. En cambio, la voluntad humana no hace otra cosa que actos separados entre ellos, que no tienen virtud de unirse, más bien ponen en pedazos nuestra vida divina en ellos. No hay cosa más horrible, escena que haría llorar aún a las piedras, que ver en el alma que hace su voluntad el modo desgarrador cómo reduce nuestra vida en ella. Sus actos indignos que descienden del origen de su creación, disímiles de su creador, forman el cuchillo para hacer pedazos nuestra vida divina. Cómo nos aflige, cómo nuestra obra creadora queda deformada, deshonrada y nuestra finalidad de la creación destruida. Entonces el peor enemigo de Dios es la voluntad humana. Ahora, volviendo al libro 1, donde dice que Luisa es escogida como víctima, Luisa nos dice cómo ella siente la naturaleza temblar, su naturaleza temblar. Creo que nosotros que hemos sido también llamados a vivir en unidad con la divina voluntad, también hemos sentido las fuerzas, el desfallecimiento para tomar este camino. Pero cuando le creemos verdaderamente a Jesús y estamos abandonados en su voluntad y sabemos que tenemos un Padre poderoso y que su Hijo nos reedificó con su pasión, su vida, su muerte, su resurrección, interiormente tenemos la respuesta y sabemos también por Jesús y por Luisa que Jesús se comunica con nosotros de 4 maneras. Entonces, de algún modo, Dios, cuando nos hace el llamado, también nos da la fuerza para decir sí. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo darnos esa fuerza. Puede ser a través de su palabra, como nos dice Luisa, puede ser a través de un pensamiento que uno dice, caray, este pensamiento, ¿de dónde llegó? Y uno sabe, poco a poco Jesús nos va haciendo entender que Él directamente, como nos dice en el libro, me parece que es en el 12, donde dice que no hay puertas, no hay llaves, no hay guías, que Él es el guía. Entonces, sabiendo que Él es el guía, esa es la fuerza y la principal que tenemos para continuar en este camino. Y bueno, pues aquí está el enemigo, ¿verdad? Principal. Gracias. Gracias, Leonor. Impresionante la lectura que nos regalaste. Vamos con Mirta. Sí.
La verdad que esa explicación sobre las 4 bestias que aparece en María Valtorta, pues realmente da como mucha luz, ¿verdad? Para poder entender todo este proceso por el cual el hombre ha ido a través de la historia, ¿verdad? Y hasta dónde estamos ahora. Ahora, refiriéndome al volumen 1, a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Ese hombre demonio ya fue vencido con su pasión. Jesús diseñó su pasión para darle fuerza al hombre caído, ¿verdad? Para volver a él. Entonces, si él ya venció a ese hombre demonio, que de hecho es un anticristo, porque no ama a Cristo, ¿verdad? Pues lo que nos toca a nosotros, los que conocemos la divina voluntad, es repetir la vida de Jesús. Esa es la invitación que Él nos hace, lo que nos propone. Entonces, repetirla con sus mismas intenciones, con sus mismas reparaciones, ¿para qué? Para que al repetirla, pues entonces nosotros, junto con Jesús, le estamos extendiendo esa fuerza al hombre demonio para que vuelva a Jesús. Así como yo lo veo. En cuestión del anticristo, he escuchado programas donde es como si fuera un anticristo social. Lo estamos viendo ya, en cierta manera, en esta globalización que son, no me acuerdo exactamente cuántos son, si son 7 o no sé cuántos son, porque realmente no me acuerdo muy bien, pero que quieren formar un gobierno universal, una sola ideología, todo uno, unificado en el mundo entero. Eso es un anticristo social. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito nada más sobre las vacunas. Las vacunas, eso fue universal. O sea, ese COVID dañó universalmente, pero las vacunas fueron impuestas universalmente también. Los que no nos pusimos la vacuna, pagamos las consecuencias. Perdimos el trabajo, fuimos perseguidos, pero no importa. ¿Por qué? Porque ya conocíamos a la divina voluntad y como ya lo conocíamos, sabíamos que esto podía pasar y lo que hicimos fue reparar con las mismas intenciones de Jesús. ¿Para qué? Para que todo esto fuera disipándose, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esos 3 años y medio, pues puede ser que sí que sean 3 años y medio, pero para Dios, un año puede ser un tiempo. Ahora mismo, lo de los 3 días de tinieblas, que dicen que ya va a venir pronto, nosotros estamos viviéndolo. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Estamos en ese momento histórico en donde el hombre es un demonio. Pero como ya fue vencido, por lo menos yo no me quedo ahí. En mi mente, en mi alma, yo no me quedo ahí. ¿Por qué? Porque yo confío y creo en que si Jesús me propone unirme a Él para extender su reino y para dármelo a mí también, pues entonces debo conocer todo esto, pero no al punto de que me sienta como que, ok, hay muchos hombres demonios y por lo tanto ese victimado de Luisa, yo también lo voy a tener, por supuesto espiritualmente, pero ya eso está vencido.
Entonces yo lo que hago es sencillamente es unirme a Jesús. Así es como yo lo veo. Que esto se convierta en un debate, por supuesto que no, porque toda esa explicación que se ha dado es una explicación bien, pero que bien valiosa. Pero yo hago como el doctor dice, no le voy a prestar demasiada importancia a eso, porque entonces me quedo en esa evaluación de la historia y realmente debemos de mirarlo más en una manera espiritual. Esa es mi opinión. Sí, ese anticristo social del que hablas, Mirta, Jesús aquí lo refiere en la explicación de Daniel como los precursores del anticristo personal. Ese anticristo personal sí o sí va a llegar, pero él llama los precursores del anticristo, son estos productos de la tercera bestia, que serían el poder, las revoluciones, las grandes mentiras, la confusión. Entonces, pues, prácticamente estamos viendo ya algunos indicios de esos precursores. Muy bien, seguimos con Guadalupe. Gracias. Y gracias, Alfonso, por hacer este enganche, digamos, entre esta lectura y las bestias, ¿verdad? Porque yo lo había leído y releído, pero no había tenido perspectiva tal. Solo sí, pues hay varias lecturas donde el Señor habla de los hombres vestidos de demonio, ¿verdad? Y aquí uno se da cuenta por qué el Señor dice que la voluntad humana es el enemigo, es el pecado, ¿verdad? Nos lleva a tanto y nos estará llevando y nos llevará aún más. Yo quería comentar que para mí el párrafo donde Luisa afirma que acepta ser víctima, aunque debiese sufrir 1000 muertes, y lo dice porque el Señor todo lo merecía. Eso me traspasa, ¿verdad? Porque a nosotros, y en esto sí me gustaría que hicieras un comentario de advertencia, ¿verdad? Estamos precisamente en el capítulo del victimado de Luisa, que para nosotros tiene otro significado, ¿verdad? No es, no es que nosotros nos tengamos que ver aquí y hacer esto, que es otra de las cosas que quería comentar. ¿Cómo somos de bendecidos? Me uno a Alfonso, creo que fue el que comenzó diciendo en la sesión de ahora cómo somos de bendecidos. Imagínense lo espeluznada, todo lo que nos narra Luisa, que casi nos ponemos en la piel de ella, y para nosotros todavía es más, yo no sé si ustedes conocen el queso duro blandito, pero es típico de mi país de origen, un queso que es duro y que es blandito. Aquí nos dieron el helado más blandito quizás, y aún así, no estamos haciendo lo que al Señor le agrada y para lo que el Señor nos ha escogido, ¿verdad? Entonces, quería pues pedir que un poquito hablaras, Alfonso, de las implicancias de este capítulo en Luisa, pero lo que es para nosotros también, ¿verdad? Y para lo que estamos llamados, que se entiende, lo entendemos, pero a veces lo malinterpretamos y hasta algunos nos corremos aquí de esta lectura porque creemos que vamos a ser expuestos o seguir exactamente los mismos pasos de Luisa. Y el Señor nos aclara muy bien
cuál es nuestro rol y como digo, qué bendecidos somos por eso. Y quisiera grabármelo con fuego en mí misma, ¿verdad? Para no dar un paso para atrás. Gracias. Y gracias, Lupita. Sí, como bien dices, el victimado no es exclusivo para Luisa, es para todas las almas que quieren vivir en la divina voluntad. Creo que en todas sus charlas, porque había una confusión. Recuerdo que se ventiló en una de las reuniones y él aprovechó para aclararlo en uno de sus programas, de estos que graba, no sé si fue Verdades Divinas o cualquier otro, porque sabemos todos, creo que aquí nadie lo desconoce, que este sacerdote italiano, no recuerdo ahorita el nombre, que hace programas en Mundo Católico, Pietro. Pietro, en uno de sus tantos errores fue decir que las almas que se sienten atraídas a vivir esta vida de la divina voluntad, tal y como lo describe Jesús en el libro del cielo, no tienen por qué ser almas víctima. Y entonces, claro, ese es un error tremendo que tuvo que ser aclarado en un programa exclusivo que hizo Leonardo Tomasini para ratificar y confirmar, dejar así más que claro. Toda alma que quiera vivir vida divina en la divina voluntad, en automático, por default, tiene que entrar a ser alma víctima en el espíritu, como bien dijiste, Lupita. Pero fíjense cómo esto que le está anunciando aquí Jesús a Luisa, le está diciendo, quiero que esto que me ves a mí sufrir por parte de los hombres, ahora lo sufras tú. Pero también le dice, vamos a sufrir los dos juntos. Pero nada es físico, todo es en el espíritu, porque estos hombres, estos enemigos que lo están maltratando tanto, pues son los pecados, ¿sí? Son los pecados. Entonces, el victimado que Tomasini siempre ha insistido que es sí o sí de todas las personas que quieran vivir de voluntad divina, también es un victimado espiritual, una crucifixión en el alma, y él lo dice así con todas sus letras, donde no son 3 clavos, como en la pasión, sino un clavo por cada acto. Martirizar el alma, crucificar el alma, y eso ya lo había dicho Jesús en los evangelios, pero pues nunca se ha entendido, así como esto de Daniel, nunca se entendió aquel llamado de Jesús cuando dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que estaba diciendo, pero pues no se ha entendido, ¿no? Y menos ahora. Entonces sí, todos nos debe quedar claro. Todos, por default, si queremos, por supuesto, porque Jesús no nos va a obligar, tenemos que asumir el victimado en el alma, en la voluntad humana. Seguimos con Betty. Quería referirme a lo que dijo Mirta. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. No tenemos por qué aferrarnos o fijarnos mucho en que el demonio es el malo y uy, qué miedo. Cristo venció, Cristo resucitó y Cristo es el que va, a final de cuentas, a seguir reinando. Entonces agarrémonos de él y sigamos adelante, y creo que fue eso lo que dijo, pero yo así lo entendí y estoy muy, muy de acuerdo con esa idea. Y con lo que ahorita acaba de decir Lupita, ya se me olvidó. Lupita, ¿no me puedes repetir todo? Con lo que acaba de decir Lupita, en verdad, también es muy importante ver que todas estas enseñanzas, todos estos pecados o ¿cómo se llaman? Lo dijiste, bestias, todas estas bestias, las 4 bestias, estos 4 monstruos o en el Apocalipsis que se llaman los 4 jinetes, no son más que reflejo de nuestros propios pecados, de nuestros propios yo, de nuestro propio temor. Y aunque leí
en la escritura precisamente de Daniel, en alguno de los subtítulos, ¿cómo se les dice? Es que yo también estoy aprendiendo apenas la Biblia, créanme, en verdad, estoy aprendiendo todo. No sé cómo se le llama a la parte que viene, por ejemplo, que dice Daniel Versículos. 7:1, no, versículo, pero el versículo, por ejemplo, trae unos numeritos chiquitos, y esos numeritos chiquitos no sé cómo se les llama, y te viene una explicación. Sí, son como notas explicativas al pie, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, ellos, yo leí que decía que en estos tiempos no debemos de tener miedo y que cuando el corazón está firme en Cristo, no debemos ni siquiera de titubear, porque el demonio va a atacar precisamente por donde está nuestra fe, precisamente por donde están lo que creemos que es nuestra fortaleza. Y hablaba ahí de las cruces, las espadas, el fuego y muchas muertes más, ¿no? Los clavos, inclusive la cruz. Dice que muchos de los santos ya pasaron por ellos y muchos de los que viviremos estos últimos tiempos pasaremos. Pero también aquí quiero ser optimista y pensar que no importa el dolor, el sufrimiento y la muerte que nos venga, si a final de cuentas logramos un poquitito, aunque sea, desapegarnos de este mundo y ver a Cristo, y verlo a Él, y ver que sí hay una vida después de esta vida, y seguirlo y estar con Él. Yo creo que ahí es la verdadera alegría, esa es nuestra verdadera esperanza, y ese es el verdadero amor. El amor a la fe, a la iglesia y a Dios. Decirle que estamos con Él, que creemos en Él y que esperamos volvernos a encontrar con Él. Ay, gracias. Y eso es todo. Gracias, Betty. Seguimos con José Guillermo. Sí, buenas noches a todos y muchas gracias, Alfonso, por permitirme participar. En resumen, todas estas lecturas y esa magnífica, excelentísima presentación suya y lo que nos presentó Lupita, fantástico. Tenemos que entender una sola cosa. Nosotros fuimos reclutados para el último ejército que va a establecer el Padre Celestial, el Espíritu Santo y a la cabeza Jesús. San Pablo, en 1 de Timoteo 4, explica lo que había dicho antes en otra de sus epístolas, de que esta última batalla era una batalla espiritual. Y tenemos que estar bien alerta, porque se nos están presentando como en una pantalla todo lo que vamos a enfrentar dentro de este reino de la divina voluntad. Esto es una batalla 24/7. Aquí no hay pérdida ninguna, no hay derrota ninguna. Es una victoria ya declarada. Nosotros tenemos que hacer a través y mediante esta oportunidad única. Esto es único. Este libro de cielo, esto es único. Y nosotros tenemos lo más valioso que dejó la siempre santa e indivisible Trinidad Sacrosanta para esta última batalla. Y nosotros estamos envueltos y no nos hemos dado cuenta la magnífica oportunidad que Dios nos ha dado en pertenecer a este ejército.
y tenemos que estar pendientes, porque esto es espiritual, esto es una batalla espiritual. No va a haber, no hay forma, no hay nadie que nos entrene, solamente la tercera obra, el Espíritu Santo, es el que nos va a estar 24/7 adiestrándonos. Pero el arma más poderosa que nosotros tenemos se conoce como la cruz. Ese sufrimiento, esa es la alma poderosísima que Jesús nos ha puesto en las manos individualmente. Hermano, vamos a analizar profundamente a nivel espiritual todo lo que estamos viendo a nivel material. Eso es simple y llanamente, como dijo Alfonso, ese es el training. Pero la batalla nuestra es espiritual. Nosotros vamos más allá. Es como decir, pensar, bueno, esa guerra que está en estos, que tienen estos dos países, debe de ser por esto y esto. No, ellos sí saben cuál es el propósito de su batalla, pero nosotros no lo sabemos materialmente. Pero hay unas mentes en este preciso momento que están controlando el planeta y son pocos, pero tienen un poder económico y tienen una capacidad que le ha dado el demonio directamente. Los ha empoderado de una manera que han logrado que la mayoría de los habitantes de este planeta no nos hayamos dado cuenta antes de a dónde nos estaban llevando. Pero ese reino de la divina voluntad ya es victorioso y tenemos que saber y pensar y analizar que esta es una oportunidad tan preciosa. Ustedes se imaginan que nosotros podemos reparar desde la última criatura que nazca en este planeta. Ustedes nos hemos dado cuenta que todas las circunstancias que están ocurriendo alrededor nuestro, incluyendo nuestra familia, es parte del entrenamiento de esta batalla y que tenemos la mejor arma y tenemos al poderoso Jesucristo al frente. No nos apartemos de analizar y buscar palabra por palabra de ese libro del cielo, que es nuestro único manual. Y el Espíritu nos seguirá mostrando palabra por palabra, individualmente, porque cada uno de nosotros tiene una misión especial. Nos daremos cuenta en el transcurso de este aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos un entrenamiento específico para poder atacar un enemigo en específico. Son millones y millones. Así que, hermano, vamos a coger en serio, bien en serio, esta divina voluntad y este libro de cielo, y con Mamá María y ese Espíritu Santo ahí dirigiéndonos y dándonos luz, lo vamos a lograr, pero solamente lo vamos a hacer aceptando todo lo que llegue a nuestras vidas como almas víctimas. Y no es decir lo acepto, es como nos ha enseñado, ¿verdad? Nos ha mostrado el doctor Tomasini. No es que yo lo acepto, no es que yo me resigno, es que yo lo quiero. Gracias. Gracias, José Guillermo. Nos quedan 6 minutos para 2 intervenciones breves finales de Melissa y María Fernanda.
Gracias, Alfonso. El día de ayer estábamos platicando sobre la misma línea que José Guillermo dice, ¿no? Que tomemos en serio esto y comentábamos de que, pues, si es posible, todos los días nos reunamos para seguir en el conocimiento de la divina voluntad. El día de hoy, igual y ustedes me ayudan porque no me acuerdo, estaba escuchando 2 videos me parece que es de la primera a la 4ª o 5ª meditación de los excesos de amor. Pero también estaba escuchando la grabación de uno de los programas del doctor Tomasini con Guillermina. Creo que se llama El Abandono, en el Abandono, algo así. Entonces no me acuerdo en cuál de todos ellos escuché. Me parece, casi estoy segura que fue en el de los excesos de amor, en donde hay una lectura que dice que Jesús, si hubiera descansado, entonces no hubiera logrado salvar todas las almas que salvó. Perdón, es desde mis palabras, ¿no? Lo que le estoy diciendo, textualmente no lo estoy citando, pero vaya, eso fue lo que entendí. Entonces, me parece que parte justamente de nuestro compromiso que tenemos con Dios nuestro Señor, con la divina voluntad, es esta, ¿verdad? Que no perdamos el tiempo. No es una cuestión de fanatismo, no es una cuestión en este video justo del abandono, donde hacen todas estas reflexiones, el doctor Tomasini con Guillermina habla de eso, ¿no? No tenemos que dejar de trabajar, no tenemos que dejar de hacer todo lo que estamos haciendo, porque como bien sabemos, lo que importa es darle vida a Jesús con todo lo que nosotros hacemos, ¿ah? Sin caer en esto de nuestros hermanos separados, de decir todo el tiempo, para gloria de Dios, para gloria de Dios. Sí, lo sabemos y no necesitamos estarlo repitiendo. Sí, es para darle vida al divino querer de Jesús, todo lo que nosotros hacemos. Entonces, efectivamente, no hay tiempo. Entonces, entre que leemos, entre que hacemos este tipo de reuniones, entre que vemos los videos del tercer día, en que repasamos todo lo que estamos viendo entre nosotros, bueno, a mí me sorprende cómo me alcanza el tiempo. Yo digo, wow, entre que trabajo, entre que voy al súper, entre que hago la comida, entre que tengo que echar la ropa a lavar a la lavadora, entre que atiendo a un paciente, digo, bendito Dios, que me haces que mis 24 horas se vuelvan 40, perdón, mis 24 horas se vuelvan 48, ¿no? Entonces, pero creo que sí, definitivamente no hay tiempo. Tenemos que, pues, trabajar en esto arduamente. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, Melissa. Adelante, María Fernanda. Apoya, Melissa. ¿Tienes apagado el micrófono, María Fernanda? Ya, ok. Así, adelante. Sí, gracias. No, solamente una aportación siguiendo la línea de José Guillermo que nos estaba alertando de esta batalla, pues ya viéndolo materialmente, ¿verdad? Es un comentario muy breve. Estábamos mi esposo y yo apenas viendo en un video que se publicó hace una semana en YouTube, que aquí en Estados Unidos ya ya hay investigaciones del FBI a los católicos. Especialmente hay un grupo que se le llama, ellos lo llaman como católicos tradicionales radicales, que somos las personas pues que estamos acudiendo a misa continuamente, que somos pro vida, ¿verdad? Que estamos en contra de las ideologías que están surgiendo. Y pues ya hay investigaciones, ya ha habido detenciones, ya ha habido pues ahorita ya nosotros lo estamos ahora sí como viendo un poquito más de cerca, esta cuestión de la persecución. Y pues siguiendo la línea de José Guillermo, me parece bien, ya cuando vemos esto ya de cerca decimos, bueno, pues ahora sí está el momento de verdaderamente demostrar lo que ya sabemos, que iban a venir los tiempos de ser perseguidos y pues que estamos dando la vida por el Señor, ¿no? Entonces, pues creo que en este momento el libro del cielo es como ya se ha dicho muchas veces, o sea, para un gran mal, que es todo lo que estamos viendo, pues el mayor bien de los bienes, que es la divina voluntad. Entonces, bueno, pues solamente eso, estar alertas y no desfallecer pues en esta lucha. Y pues nada más retomando lo de ayer, también estamos muy de acuerdo con que hubiera estudio diario de estas reuniones diarias, porque pues sí son tiempos donde creo que una reunión a la semana ya no es suficiente, ¿no? Para
este constante, pues, necesidad que tenemos de seguir aprendiendo de la divina voluntad. Gracias. Wow. Muchas gracias, María Fernanda. Bien, pues entonces, con eso terminamos nuestra sesión. Como ya todos creo que coincidimos, hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Mañana vamos a tener una sesión con el doctor Salvador Tomasini. Creo yo que va a ser la última del año. Nosotros también, por nuestra parte, vamos a reunirnos con el grupo de Mirta y las demás personas para replantear toda esta, digamos, estas opiniones, necesidad de cómo modificar, replantear la forma de avanzar un poquito más en todo esto. Pero eso lo platicaremos así en corto, en petit comité, ya les estaremos informando. Les enviará, me imagino, Mirta, el link para la sesión de mañana. Me imagino que será más tarde o mañana temprano. Y mañana Sí, mañana temprano. Mañana temprano. Tenemos la compañía del doctor Salvador Tomasini. Nada más un último comentario. Sí, Betty. Con respecto a lo que decía Pedro y Mari. Hay una frase que a mí me encanta mucho, que es de San Joselito Sánchez del Río, que le dice a su madre cuando está a punto de ser totalmente asesinado: nunca antes fue tan fácil ganarse el cielo como en estos tiempos. Pues así igual nosotros, nunca antes ha sido tan fácil como en estos tiempos ganarnos el cielo y demostrarle el amor a nuestro Señor. Gracias. Gracias. No, letras de oro. Buenas noches a todos, bendiciones, que sueñe con los angelitos. Gracias, Alfonso. Mañana. Los angelitos. Gracias por todo. Divina noche. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por